Fue un ruego desesperado, la última súplica de una reina que miraba a los ojos a la muerte. Pero lo que sucedió después desafió toda lógica, todo entendimiento. Su verdugo, el hombre encargado de acabar con su vida, hizo algo que el reino entero jamás pudo borrar de su memoria. Antes de que la hoja fría cumpliera su sentencia, aquel hombre se inclinó, y en un acto que mezcló la compasión con la barbarie, la besó. Un beso antes de la muerte. Un acto final que congeló la sangre de los presentes, y que siglos después sigue siendo uno de los secretos más perturbadores y contradictorios de la historia. ¿Fue un gesto de piedad o la máxima expresión de un poder retorcido? Hoy desenterraremos los fragmentos de este macabro y enigmático suceso. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de aquel beso? La historia oficial siempre habló de un castigo justo, de una reina que había cometido crímenes imperdonables. Sin embargo, los susurros de la corte, las crónicas ocultas por el miedo, revelan una verdad mucho más compleja y despiadada. Una verdad donde la crueldad no era solo el fin, sino una herramienta. Porque aquel beso no fue un acto aislado del verdugo, fue el reflejo de una calculada manipulación, un último teatro macabro orquestado por aquellos que deseaban borrar a la reina de la memoria, pero que, con aquel gesto, la inmortalizaron en la ignominia. La verdadera historia, detrás de su condena, y la elección de aquel verdugo, nos revelan un complot mucho más oscuro de lo que jamás se imaginó. Para comprender la magnitud de aquella infamia, debemos retroceder en el tiempo, a una era donde el poder era tan volátil como la misma vida. Hablamos de Ana Bolena, una mujer cuya historia es hoy sinónimo de tragedia y conspiración. No era una reina por linaje de sangre real, ancestral, sino una figura de una audacia y una inteligencia que la distinguieron desde temprana edad. Educada en las sofisticadas cortes de Francia y los Países Bajos, Ana regresó a Inglaterra con un refinamiento y una elocuencia que la hacían destacar entre las damas de la corte. Su belleza, aunque no convencional para los estándares de la época, radicaba en sus ojos oscuros y profundos, su tez clara y su vivacidad. Elementos que cautivaron a Enrique VIII. Anne la llevó a un trono que no le correspondía por nacimiento, desatando una revolución religiosa y política sin precedentes. Su ascenso, sin embargo, estuvo siempre marcado por la precariedad de su posición. Era la mujer por la que un rey había desafiado a la Iglesia de Roma, divorciándose de su primera esposa, Catalina de Aragón. Su mayor pecado, a los ojos de muchos, fue no haberle dado a Enrique un heredero varón vivo. Un fallo que, en una sociedad obsesionada con la sucesión dinástica, se convirtió en su condena. Las presiones de la corte, la impaciencia del rey y la ambición de sus enemigos tejieron una red asfixiante alrededor de Ana, transformando su ingenio en astucia y su independencia en una amenaza. Su reinado, breve y turbulento, estuvo plagado de intrigas, mientras el rey, volátil y paranoico, buscaba cualquier excusa para justificar un nuevo matrimonio que le asegurara la descendencia que tanto anhelaba. La corona que la había elevado se convertiría en el yugo que la arrastraría a su perdición. La caída de Ana no fue un accidente, sino la culminación de un proceso cuidadosamente orquestado. Las acusaciones que la llevaron a la Torre de Londres eran tan graves como inverosímiles adulterio, incesto e incluso conspiración para asesinar al rey. De repente, la mujer que había desafiado al Papa y reconfigurado una nación fue señalada como una prostituta y una traidora. Los testimonios se acumularon, presentados por individuos que, bajo la amenaza de la tortura o la promesa de recompensas, se vieron obligados a incriminarla. Entre ellos, el músico de la corte, Mark Smeaton, quien confesó, bajo tortura, que había mantenido relaciones sexuales con la reina. Otros cortesanos, incluyendo a su propio hermano, George Boleyn, fueron implicados en una red de supuestas aventuras. El juicio fue una farsa, una mascarada de justicia, donde el veredicto estaba preestablecido.
En una época en que la voluntad del monarca era ley, y la evidencia era construida, con el único fin de complacer el capricho real, la inocencia de Ana Bolena era un concepto irrelevante. El poder judicial no buscaba la verdad, sino la justificación legal de una decisión ya tomada por Enrique VIII. A la reina se defendió con vehemencia, con una elocuencia que impresionó a algunos, pero que fue inútil contra el peso de la maquinaria real. No hubo un debido proceso. No había esperanza de un juicio justo. Su destino ya estaba sellado no por sus crímenes, sino por la necesidad desesperada del rey, de una nueva esposa, que le diera un heredero, y la eliminación de una figura que había perdido su favor y se había convertido en un obstáculo. Ana, una vez la mujer más poderosa de Inglaterra, se vio reducida a una víctima indefensa ante la arbitrariedad de un poder tiránico y un sistema legal diseñado para servir al monarca, no a la justicia. Los días que precedieron a su ejecución fueron un descenso al infierno. Encarcelada en la Torre de Londres, el mismo lugar al que un día llegó triunfante ante el amor de un rey, Ana se enfrentó a la soledad más absoluta y al terror más primario. La imponente fortaleza de piedra se convirtió en su celda, sus ecos en el lamento de una dignidad perdida. Las horas se arrastraban, cada tic-tac del reloj marcando la inexorable cuenta regresiva hacia su fin. Las noticias fragmentadas que llegaban hasta ella, a través de sus damas de compañía, que compartían su cautiverio, solo confirmaban lo inevitable. Su condena era firme. Se dice que sus noches estaban llenas de visiones, de llantos y de desesperación. La reina, antaño fuerte y decidida, se desmoronaba ante la inminencia de su muerte, sabiendo que su pequeña hija, Isabel, quedaría huérfana, y su memoria, manchada. Sus plegarias a Dios eran constantes. Un ruego incontenible por una misericordia que los hombres le habían negado. Escribió cartas a Enrique. Cartas llenas de una mezcla de súplicas, de afirmaciones de su inocencia y de una piedad agridulce, recordándole el amor que un día compartieron y pidiéndole por la suerte de su hija. Pero el rey, ya entregado a los encantos de Jane Seymour, se mantuvo impasible, su corazón endurecido por la conveniencia política y su propia obsesión. Ana comprendió entonces que no había escape, que su destino estaba sellado. Se preparó para lo impensable, su mente oscilando entre la furia por la injusticia y la resignación ante lo irreversible. Era la cuenta regresiva de una vida que se extinguía, no ante la enfermedad o la vejez, sino ante la fría mano de la ambición y la crueldad. El 19 de mayo de 1536, al amanecer, una niebla fría se posó sobre la Torre de Londres, envolviendo el patíbulo levantado en la Torre Verde en la atmósfera. Era densa, cargada de una expectación morbosa. Un reducido grupo de nobles, los burgueses de Londres y una multitud silenciosa se congregaron para presenciar el macabro espectáculo. La reina Ana Bolena, vestida con un sencillo pero elegante vestido gris oscuro forrado de armiño, con un tocado blanco cubriendo su cabello, ascendió los escalones del estrado con una calma que desmentía el terror de la víspera. Sus ojos, los mismos que una vez cautivaron a un rey, recorrieron el mar de rostros, algunos curiosos, otros llenos de una velada piedad, pero ninguno dispuesto a intervenir. Pronunció un breve discurso, no culpando a nadie, ni admitiendo culpa alguna, sino pidiendo a Dios por el rey Enrique y rezando por su propia alma. Luego, con una serenidad sobrehumana, se arrodilló, extendiendo su cuello ante su verdugo, un experto espadachín francés, traído específicamente para este fin, pues se consideraba un método más humanitario que el hacha de los verdugos ingleses. Fue entonces, en aquel instante de silencio sepulcral, cuando el verdugo se acercó. La multitud contuvo el aliento. En lugar de empuñar la espada, se inclinó. Sus labios rozaron los de la reina. Un beso fugaz y gélido. Un acto de intimidad grotescamente fuera de lugar, en medio de la barbarie. Fue un gesto de compasión, una última muestra de piedad
en un corazón quizás hastiado de su oficio, o fue, como algunos susurraron, una cruel burla, un recordatorio final del poder absoluto del rey sobre su cuerpo y su alma, incluso en su último aliento. Antes de que el asombro pudiera disiparse, el verdugo se retiró, y con un movimiento rápido y certero, la cabeza de Ana Bolena cayó sobre la paja, silenciando para siempre la historia de la reina traicionada y el beso fatal. El eco de la espada apenas se había disipado, cuando la maquinaria real ya trabajaba a toda velocidad. La muerte de Ana Bolena, lejos de ser un final, fue el inicio de un frenético reajuste político. Apenas unas horas después de su ejecución, Enrique VIII contrajo matrimonio con Juana Seymour, la mujer que finalmente le daría un heredero varón, Eduardo VI. La rapidez de los eventos no hizo más que alimentar las sospechas de que toda la tramoya legal fue un vil montaje. Oficialmente, el reino respiró aliviado. El rey tenía una nueva reina, y la ansiada sucesión parecía asegurada. Sin embargo, en el subsuelo de la corte y entre el pueblo, las leyendas comenzaron a tejerse. Algunos vieron en la ejecución de Ana un acto de justicia divina, un castigo por su herejía al desafiar a Roma. Otros, especialmente aquellos que habían permanecido leales a Catalina de Aragón, celebraron su caída como una victoria moral. Pero hubo también quienes, en el silencio de sus corazones, lamentaron el cruel destino de una reina que había pagado el precio supremo por el capricho de un monarca. Su muerte, aunque buscaba restaurar la estabilidad, sentó un precedente escalofriante en cualquier reina, por poderosa que fuera, podía ser desechada y eliminada si no cumplía con las expectativas del rey. La sangre derramada en la Torre de Londres sembró una semilla de incertidumbre y miedo que perduraría a lo largo de las siguientes décadas. Estas historias, que parecen tan remotas y envueltas en el polvo de los siglos, no son meros ecos lejanos de un pasado brutal, son espejos incómodos que reflejan verdades universales sobre la condición humana. La paradoja de aquel beso final, un gesto de aparente piedad entrelazado con la crueldad más absoluta, nos obliga a confrontar hasta dónde puede llegar la capacidad del ser humano para la ambigüedad moral, para el horror disfrazado de humanidad. Nos recuerdan que la justicia, cuando se pliega a los caprichos del poder y el miedo, puede transformarse en una herramienta de tiranía capaz de justificar los actos más atroces. La historia de Ana Bolena y de todas las víctimas de la injusticia institucionalizada nos advierte sobre la fragilidad de la vida y la facilidad con la que la dignidad puede ser despojada en aras de la conveniencia política o la obsesión personal. Nos fuerza a preguntarnos, ¿cuántas Anas Bolenas aún hoy sufren en silencio, sus voces ahogadas por sistemas que priorizan el control sobre la verdad y la empatía? Sus gritos silenciosos siguen resonando, un recordatorio sombrío de que la línea entre la civilización y la barbarie es más delgada de lo que quisiéramos admitir. Si quieres descubrir más historias tan estremecedoras como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar, una instantánea de la oscuridad que yace bajo la superficie de la historia. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes que la humanidad ha conocido, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas, donde desenterramos las verdades que nadie se atreve a contar.